nuestro culto de adoración. Por favor, ubiquen sus asientos y pongan en silencio sus teléfonos celulares.
Cuando uno escucha esto, ¿no? Uno quisiera entonces que todos los días fueran día de Navidad para tener un grupo de adoración y alabanza enriquecido. Sean todos bienvenidos a esta casa del Señor. Hemos venido a adorar a Dios y a rendirle el tributo, la honra que Él se merece, que solo Él se merece. Un pueblo comprado con sangre, un pueblo bendecido hasta la eternidad. ¿Cómo no hemos de venir a rendirle a Él la alabanza que Él se merece? También estos días son extraños en el sentido de que algunos de nosotros se van de vacaciones y otros vienen de vacaciones y sabemos que algunos de ustedes están aquí visitándonos. Sean también muy especialmente bienvenidos. Nos complace el que estos días traiga a algunos de ustedes de lejos y poder renovar la comunión con todos ustedes. Nosotros queremos compartir un par de avisos que necesitamos hacer. Por un lado, el Día de Familia es el día 13, como se había anunciado. El cambio por causa de la tormenta será para el día 13 y me comparten los hermanos organizadores del evento que durante la semana podrán encontrar las taquillas para esta actividad en las oficinas de la iglesia. O sea que todavía hasta el día 7 no se estarán vendiendo aquí, pero el domingo 7 sí volverán entonces a vender taquillas en nuestro local después del servicio, pero durante la semana pueden encontrarlas en las oficinas de la iglesia para que puedan asistir a esta actividad en la que queremos que todos los que puedan se hagan acto de presencia en ese lugar. Creemos que es una actividad de comunión importante para nuestra congregación. También recordar que ese siguiente domingo, el domingo 14, iniciamos el nuevo ciclo de escuela bíblica. Si usted no ha estado participando en las clases, les animamos a que se inscriba. Cuando usted escuche que pasen la encuesta de en qué curso tomaría, sea diligente y poder decir a qué clase participará. Queremos que todos los hermanos vayan tomando todas estas clases. Son intencionales a propósito para traer ciertas enseñanzas que pensamos que necesitamos como congregación. También queremos aprovechar este servicio para recibir en la membresía a 3 hermanos. Por un lado, Carlos y Jocelyn Holguín, si se encuentran entre nosotros, si se pueden poner de pie. ¿Están arriba? Por acá están. Les damos la bienvenida y también quisiéramos que Dios nos conceda serles de bendición a vuestras almas y que Cristo también les utilice en su reino. Gracias. De la misma manera también a nuestro hermano Tirso Carbucia, si se puede poner de pie. De nuevo, bienvenido a casa. Es un gozo que el Señor continúa trayendo a nuestros hermanos a formar parte de nuestra congregación. Que Dios nos conceda edificarnos mutuamente. Hay una buena noticia que compartir y es que esta mañana nació Daniel Dueñas, el niño de nuestros hermanos Miguel y Paola. Para aquellos que siempre llevan apuntes, pesó 8 libras, un hermoso bebé. Así que damos gracias, tanto Paola como el bebé están bien. El papá es que no está bien porque está loco de remate. Para el tiempo de lectura y oración, quisiera que tengamos un tiempo especial de lectura y oración. Y no solo leeré yo, sino que también lo haré junto con nuestro hermano Esteban Rojas. Quisiera pedirle que por favor se acerque. Y no será de un solo pasaje de las Escrituras, sino que haremos una especie de popurrí. Iremos al Antiguo Testamento para ver la venida del Señor Jesús profetizada. Y luego veremos 2 pasajes en los Evangelios que relatan eventos relacionados con el nacimiento del Señor. Y finalmente, un pasaje del libro de Hechos que nos recuerda que la historia no concluye con su primera venida, sino que esperamos una segunda en gloria, de la que debemos mantenernos expectantes. El libro de Isaías contiene muchas profecías acerca del Mesías.
tanto de la primera venida como del establecimiento de su reino cuando regrese. Isaías 7:14, por ejemplo, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Muy conocida esa profecía. Pero les leeré los primeros 7 versículos de Isaías 9, un pasaje muy mesiánico. El versículo 6 es muy reconocido y visto como un pasaje navideño. Pero es interesante ver cómo el pasaje se refiere a más aspectos de la vida y ministerio de Jesús. Y los primeros 2 versículos son citados en Mateo 4 en el contexto del inicio de la predicación pública del Señor. Porque en la historia de la Navidad hay más que Navidad. Dice Isaías 9:1: pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Este Mesías hará rectas todas las cosas. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. ¿No es eso glorioso, amados hermanos? Ese niño, cuando nació, ya era rey. Y por eso recibió homenaje y adoración aún de los magos, de los que leemos en Mateo 2. Pero hubo cumplimiento de esas y de las demás profecías del Antiguo Testamento. Cuando el ángel visitó a María, le dijo lo siguiente en Lucas 1:30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Mesías profetizado sería concebido y nacería de una virgen. Nacería como un niño indefenso, pero se habla de que tendría un trono y que su reino no tendría fin. Mateo 1, 18 al 23 registra el cumplimiento de lo dicho por las Escrituras y por el ángel en ese texto. Dice así: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El Mesías vino a cumplir una misión. La primera parte de esa misión contemplaba el perdón de pecados, la compra, la redención de pecados. Para eso vivió una vida de total obediencia
a la voluntad del Padre y se ofreció a sí mismo como el Cordero, como esa Cordero que el mismo Dios concedió para quitar el pecado del mundo. Jesús nació con el propósito de morir, pero no quedó ahí, sino que 3 días después resucitó y apareció por 40 días a sus discípulos para luego ascender a la diestra de la majestad en las alturas. Y en ese contexto tenemos las palabras que leemos en Hechos 1, 8 al 11. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Una pregunta un poco extraña. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Las profecías referentes a la primera parte de la misión, a la compra de pecados, al perdón de pecados, fueron cumplidas. Las que nos prometen su regreso en gloria también se cumplirán con toda certeza. Así que, hermano y hermana, hoy que celebramos el día de Navidad y preparamos nuestro corazón para este evento, recordamos que esta etapa de la historia de la redención, donde estamos ahora, en el presente, nos obliga a vivir entre la gratitud y la súplica. Gratitud a Dios por el regalo de su Hijo, el Verbo se hizo carne, pero también la súplica porque aquellos que aman al Señor esperan expectantes su venida. Por esto, junto a los autores bíblicos decimos: Maranata, ven Señor Jesús. Vamos entonces a orar. Yo voy a estar orando, insistiendo en el aspecto de la gratitud al Señor por el regalo de su Hijo. Y nuestro hermano va a estar orando con expectación. Esperamos a ese Señor que vendrá glorioso a quien amamos. Oremos. Señor, tú has sido el centro de todos los servicios de adoración de este año. Nosotros queremos que siempre tú estés en el centro. Nosotros queremos que tú seas el objeto principal de nuestra adoración, de nuestro amor, que nosotros seamos fieles a ti, un pueblo comprometido contigo. Padre, en ese sentido sabemos que muchas veces hemos pecado, pero también sabemos que Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados de idolatría cuando hemos elevado otras cosas por encima de ti. Y agradecemos, Señor, que tú hayas enviado a tu Hijo como un regalo para nuestra salvación. Agradecemos, Señor, que tú hayas cumplido fielmente tus profecías y promesas de enviar a aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Gracias, Señor. Gracias por ese don inefable. No tenemos palabras ni nunca serán suficientes para expresarte lo que significa para nosotros lo que has hecho. Nos quedaremos cortos, pero recibe nuestros corazones, recibe nuestras alabanzas, recibe cuanto te ofrezcamos, oh Señor, todo en Cristo Jesús, porque en Él y por Él es que nosotros tenemos esperanza, pues tenemos vida, y gracias, Padre, por traer sentido a nuestros corazones. Señor, nosotros ciertamente de entre todos los habitantes del mundo somos los que más tenemos razones para, en un día como este, que el mundo celebra el nacimiento de Jesús, que nosotros hagamos un alto y te digamos: Señor, gracias por Jesucristo. Gracias porque Él fue un regalo del cielo para nosotros, un regalo inmerecido. Nosotros deseamos que muchos otros que quizás están aquí hoy, o muchos de nuestros familiares y amigos que no están aquí hoy, también conozcan del Salvador. Y te pedimos por ellos, te pedimos que los salves, te pedimos que tengas misericordia y compasión. Nosotros los traemos ante ti y te rogamos: escúchanos, Señor, y hazles bien, hazles ver lo glorioso que es Jesús y lo maravilloso de este regalo. Tu palabra va a ser predicada hoy hablando de este tema, y te pedimos que tú, Señor, seas con el pastor Sugel, que tú le des palabra, le concedas libertad para hablar de ese pasaje en Juan 1, y que nosotros podamos ver a Cristo glorioso, que nosotros en nuestros corazones nos postremos
Así como tus siervos se postraban ante Jesús y aún como lo que pasó con Juan en Apocalipsis, que en nuestros corazones nos postremos ante ti, Señor. Oh, gracias, Padre, por permitirnos hoy recordar este regalo que tú nos has dado. Nosotros te pedimos que nos guardes fieles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre bueno, Dios eterno, hoy mientras recordamos el cumplimiento de esa profecía y celebramos que el Verbo se hizo carne y tú nos has dado el perdón de pecados, hoy también queremos recordar que tu reino no ha sido definitivo todavía, no ha sido completado. Nosotros esperamos ese gran día y nuestros cuerpos claman mientras luchamos hoy contra el pecado, contra la carne, gemimos, sufrimos, nos cansamos y queremos ser cubiertos de ese cuerpo celestial con una ropa nueva mientras esperamos el retorno en gloria de ese príncipe de paz. Mientras ese día llega, permítenos vivir con esperanza, con expectativa, pero con urgencia, sabiendo que a la luz de la eternidad, nuestro tiempo presente sí es importante. Así que permítenos hacer buenos mayordomos del uso de nuestro tiempo, de nuestros dones, aún de cómo amamos la iglesia, cómo servimos, cómo levantamos y criamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Aún ayúdanos a guardar con integridad el testimonio de Cristo. Amén. Pero también te pedimos que como iglesia nos ayudes a estar alertas y a perseverar. Que esta visión de tu venida nos empuje a vivir en santidad delante de ti. Y haz que nuestro corazón rebose al suplicarte. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. En tu nombre lo pedimos. Amén. Qué bueno estar aquí un 24, hermanos, alabando a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a recordar lo que se narra en Lucas 2, el capítulo 2, que habían millares de huestes, de ángeles, alabando al Señor, gloria a Dios en las alturas. Léanlo ahorita en Lucas 2 para que vean la hermosura, como cuando nació Jesús, ángeles y huestes espirituales adorando y alabando al Mesías. Así que vamos a unirnos a ese coro celestial. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas sueco dan como fiel
Amén, amén. Que Dios alegre nuestros corazones y, como decía el pastor, nos llene de esa carga, esa expectativa del retorno de nuestro Señor Jesús. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud postrados adorarle, oíde lo alto la voz angelical, oíd y cantar, nació el Salvador. Hoy por la fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús. Como también los magos del oriente llegaron guiados por celestial luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas sabe comprender. Oh, que Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantemos al Rey, a Jesús, el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas vive y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos vennos no alabaremos al Rey de Reyes, nuestro Salvador.
Hoy tu unción en alta esfera, en los cielos, gloria a Dios, y al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Rey cantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos gloria a Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Haz tu majestad negado, a buscarnos te has dignado, para darnos el
Finalmente, pedirle al Señor que cada día nos dé la conciencia de su presencia. Él por su gracia nos sostiene, Él por su gracia nos va a llevar hasta el último día de nuestras vidas dándole gloria a Él, pero separados de Él no podemos lograr nada. Que el Señor nos permita estar siempre arraigados a nuestro Cristo de gloria. Y nuestro descanso el cielo está, porque temeremos la prueba o el mal, en calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad fundada por Cristo y libre del mal. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorta, nos lleva al hogar. Si aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza fiel. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Así sea, amén, pastor. Vamos a orar y vamos a pedir dos cosas al Señor.
Vamos a pedir que nos asombre y vamos a pedir que salve. Vamos a orar. Padre, ciertamente no hay un milagro más grande que el nacimiento de Jesús. Ninguna de tus obras es más sorprendente que la unión de dos naturalezas en la persona de tu Hijo. Y es por eso, Señor, que no hay un ser más sorprendente que Jesús. Tristemente, Padre, reconocemos delante de ti que muchas veces nos acostumbramos de cosas que deberían maravillarnos. Y por eso ahora te pedimos, Padre bueno, que vengas por tu Espíritu y por medio de tu palabra abras los ojos de nuestra fe para que nosotros hoy podamos contemplar a Cristo en su gloria. Y si Él nos maravillaba, que hoy nos maraville más. Pero también te rogamos, Señor, por aquellos que están en medio nuestro, entretenidos con muchas cosas que distraen su atención del verdadero tesoro que es Jesús. Por favor, despiértalos, Señor, y sálvalos hoy, aquí, ahora, por el poder de tu palabra, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Una de las escenas más paradójicas que encontramos en los evangelios es la que vemos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, específicamente en los versículos 23 al 27. Luego de un día sumamente agotador, el Señor sube a la barca con sus discípulos para pasar al otro lado del mar de Galilea, improvisa una cama en la popa de la barca y se queda profundamente dormido. En algún punto de la travesía se levanta una tempestad tan grande, Mateo dice que se levantó un maremoto, que las olas comienzan a cubrir la barca. Pero Jesús está tan exhausto que ni el movimiento de la barca, ni el ruido de la tormenta, ni el griterío de los apóstoles pueden despertarlo. En su desesperación, los discípulos comienzan a gritar: Señor, sálvanos, que perecemos. Y esta vez, por fin, Jesús abre los ojos, contempla a sus aterrados discípulos y les dice en tono de reproche: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Yo no sé honestamente qué pudo haber pasado por la mente de los apóstoles en este momento, pero déjenme especular un poco. Tal vez fue algo como esto: ¿cómo que por qué tenemos temor? ¿Qué pregunta? El cielo se nos está cayendo encima, la barca se está llenando de agua, tú estás profundamente dormido. ¿Acaso no tenemos todas las razones del mundo para tener miedo? Pero entonces ocurre algo sorprendente, es la parte realmente sorprendente de esta historia. Jesús se pone de pie, reprende al viento y al mar como lo haría un papá con un niño molestoso. Calla, enmudece. Y dice en Marcos capítulo 4 versículo 39 que el viento cesó, y ahora escuchen, y se hizo gran bonanza. Obviamente lo normal habría sido que el viento y las olas comenzaran a aquietarse poco a poco, pero eso no fue lo que sucedió. La orden de Jesús fue suficiente para que el mar se pusiera como un plato,
como un espejo, en un segundo. Y si los discípulos habían tenido temor de la tempestad, ahora estaban aterrados por Jesús. Dice en el Evangelio de Marcos que entonces temieron con gran temor. Jesús les daba más miedo que la tempestad. Y se decían unos a otros: ¿y qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En otras palabras, ellos no sabían en cuál categoría colocar a Jesús. ¿Ven la pregunta? ¿Qué hombre es este? Unos minutos antes estaba tan cansado que nada podía despertarlo. Y unos minutos después le estaba dando órdenes a los elementos de la naturaleza. ¿Qué hombre es este? ¿Qué clase de hombre es? Bueno, esa es la pregunta que yo quiero responder en esta mañana. Y vamos a hacerlo a la luz del primer capítulo del Evangelio de Juan. Yo les pido por favor que vayan conmigo al capítulo 1, al prólogo del Evangelio de Juan. Vamos a leer los versículos 1 al 3 y luego saltaremos al versículo 14. Dice así la palabra del Señor: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Obviamente no es mi interés en esta mañana explicar a profundidad esto que yo acabo de leer. Necesitaríamos, no creo que sería una serie de sermones, necesitaríamos la eternidad. Lo que quiero hacer en esta mañana es señalar algunas cosas que este texto nos enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo, a quien Juan identifica como el Verbo de Dios. Y la primera es que ese Verbo es el Hijo eterno de Dios, una persona distinta del Padre y el creador de todo cuanto existe. Eso es lo primero que yo quiero que veamos aquí. El Verbo, el Logos del que habla Juan, es el Hijo eterno de Dios, una persona distinta del Padre y el creador de todo cuanto existe. Vean una vez más versículo 1: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es evidente que Juan está aludiendo aquí al primer versículo de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, Juan nos está diciendo que antes del principio de ese principio, el Verbo ya estaba ahí. Él no pertenece a la categoría del tiempo, Él no pertenece a la categoría de lo creado. El Verbo ya era cuando nada era. Pero Juan nos dice también que ese Verbo existía en la eternidad en perfecta comunión con Dios. El Verbo estaba con Dios. Literalmente, el Verbo estaba cara a cara con Dios, en una perfecta relación de intimidad y amor, de manera que el Verbo era eterno y una persona distinta del Padre. Ven, el Verbo no es el Padre, Él estaba con Dios, pero ese Verbo que estaba con Dios, dice Juan que al mismo tiempo era Dios. El profundo misterio de la Trinidad.
Un solo Dios que subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. El apóstol Juan, mis hermanos, nos está tomando de la mano y nos está llevando más allá del pesebre. De hecho, nos está llevando más allá de David, nos está llevando más allá de Abraham, nos está llevando más allá de Génesis 1:1 y nos está dando un tour cuando nada existía. Solo Dios, en perfecta armonía consigo mismo, en perfecta intimidad, en perfecto amor. De manera que esa palabra, ese logos, ese verbo que Dios habló en el capítulo 1 de Génesis, ¿recuerdan? Dijo Dios, Dios creó todo por su palabra. Lo que Juan está diciendo es que esa palabra que Dios habló en el capítulo 1 del Génesis para que todo viniera a la existencia era en realidad una persona. Esa palabra de Génesis 1 era una persona, es una persona, la segunda persona de la Trinidad. Versículo 2, Él estaba en el principio con Dios, Él, no ello, no eso. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Como dice la Reina Valera del 60, me gusta más esa traducción. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta, hermanos, que Juan quiere ser redundante aquí? Todas las cosas por Él fueron hechas. Ya ok, lo entendí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si todas las cosas obviamente fueron hechas por el Verbo, entonces no existe nada que no haya sido hecho por Él. Desde las inmensas galaxias hasta los elementos microscópicos que no se pueden ver a simple vista. Los astrónomos estiman que en el universo observable, porque como decía Einstein, el universo es infinito pero limitado. El universo tiene un límite, obviamente, pero para nosotros es infinito. No lo podemos medir. Bueno, los astrónomos estiman que en este universo observable existen al menos unas 100,000 millones de galaxias en el observable. Obviamente ese número puede ser y debe ser muchísimo mayor porque los telescopios más potentes son muy limitados en su alcance en comparación con el tamaño del universo. Y solo en nuestra galaxia, es decir, la Vía Láctea, se estima que hay alrededor de entre 100,000 y 400,000 millones de estrellas, solamente en la nuestra. ¿Y saben lo que dice el Salmo 147:4? Que Cristo conoce cada una de esas estrellas y le puso nombre. Son sus mascotas. Ahora, déjenme viajar a un lugar más cercano. Las galaxias se ven como tan lejos. ¿Sabían ustedes, mis hermanos amados y amigos que nos visitan, que solo en el Amazonas existen unos 20 millones de especies de insectos? O sea, no de insectos individuales, de especies, de insectos. Y Cristo es el creador de cada uno. Cristo es el creador de todo, desde las galaxias y las estrellas hasta
la mariposa morfoazul y la avispa parasitoide. No me lo estoy inventando por si acaso. Jesús podía reprender al viento y al mar porque Él los hizo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, ¿cómo explicar entonces que Jesucristo fuera vencido por el cansancio y se quedara completamente dormido en la popa de una barca? Bueno, eso nos lleva a la segunda enseñanza de nuestro pasaje en el versículo 14. Ese verbo eterno y personal que en el principio era con Dios y al mismo tiempo era Dios, el creador de todo cuanto existe, asumió en el tiempo una naturaleza humana como la nuestra. Eso es lo que significa y el verbo se hizo carne. Así que lo voy a repetir otra vez. Ese verbo del versículo 1 al 3, eterno y personal, que en el principio era con Dios y al mismo tiempo era Dios, el creador de todo cuanto existe, asumió en el tiempo una naturaleza humana como la tuya y como la mía. Ahí está la explicación de lo que sucedió aquella noche en el mar de Galilea. Ese Jesús que estaba en la barca con los discípulos, que poseía toda autoridad y poder sobre los elementos de la naturaleza, tomó carne humana. Y Juan está usando aquí la palabra carne, no en el sentido de pecaminosa, sino en el sentido de debilidad, porque Cristo no tenía pecado. Él era tan humano como tú y como yo, con todas las debilidades, con todas las limitaciones que tú y yo tenemos. El verbo se hizo carne. Alguien dijo una vez: el Cristo que anduvo por los caminos polvorientos de Galilea era el Dios que había transitado los caminos de las galaxias. El Cristo que prendió un fuego a la orilla de un lago para cocinar el desayuno de sus cansados y hambrientos discípulos es el que había dado a luz a 1,000 millones de estrellas y las había colgado en el firmamento. Aquel que le pidió agua a una mujer despreciada era el mismo que había llenado de agua cada río, cada lago, cada océano. En Jesús Dios se introdujo en la humanidad. La eternidad invadió el tiempo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la respuesta. Fue por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que hizo necesaria, mis hermanos y amigos, la encarnación del Verbo fue una sorprendente combinación entre la justicia y el amor de Dios. La justicia y el amor de Dios. El Dios infinitamente justo en su amor quiso salvar a un grupo de hombres y mujeres que merecían todo el peso de su ira, y lo hizo de tal manera que su justicia quedó intacta. Para nosotros esto resulta incomprensible porque estamos tan habituados al pecado que no podemos siquiera concebir que Dios se tome tantas molestias para resolver ese problema. ¿Acaso no podía Dios pasar por alto nuestras faltas y declarar una amnistía universal? No podía. No podía, de ninguna manera. Es absolutamente imposible que un Dios infinitamente justo deje el pecado sin castigo. No, eso no es posible. Si lo hiciera, no sería bueno. No sería bueno que Dios hiciera eso. De hecho, dejaría de ser Dios. Mis hermanos, Él no puede echar a un lado su justicia y seguir siendo quien es. La falta de justicia en Dios destruiría a Dios.
¿Tú oíste eso? La falta de justicia en Dios destruiría a Dios, destruiría su bondad, destruiría su amor. Déjame hacerte una pregunta. Honestamente, ¿te gustaría que los jueces dominicanos declararan mañana una amnistía general, liberaran a todos los criminales que están presos y decidieran pasar por alto todos los cargos de todos los que sean acusados de corrupción de ahora en adelante? ¿Qué te parece? Qué buenos serían esos jueces, ¿no? En lo más profundo de nuestro ser, todos quisiéramos vivir en un país donde nadie se salga con la suya, ¿no es así? Donde los malhechores se sientan temor de infringir la ley. Mis hermanos, cuando las autoridades de una nación no castigan a los transgresores, están desprotegiendo a la ciudadanía. Un país sin justicia es un país caótico. Bueno, llevemos esto a una escala mayor. ¿Se imaginan lo que sería la vida en este mundo si la historia humana no concluyera en un juicio? De este lado de la eternidad, muchos delitos quedan impunes porque la justicia humana nunca será perfecta. Ningún juez terrenal es infalible cuando juzga, y lamentablemente aquí se compran sentencias. Pero algún día habrá justicia en este mundo. Algún día habrá justicia. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, desde el más pequeño hasta el más grande, y cada uno recibirá lo que justamente se merece. Ninguna transgresión, Raindrops falling down my face like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground. Music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic me
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Ninguna, por pequeña que sea, por pequeña que parezca a nuestras conciencias, quedará sin castigo en ese día, ni una sola. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuenta. Compareceremos ante un juez que conoce nuestras vidas hasta el más ínfimo detalle. Él no necesita de pruebas, Él no necesita de testigos, porque Él estaba ahí cuando tú pecaste. De manera que nadie será absuelto en ese tribunal, a menos que, y gloria al Señor por ese a menos que, la justicia de Dios haya sido plenamente satisfecha a nuestro favor por alguien calificado. Por eso el Verbo se hizo carne. Ahí está la respuesta. Para que el Dios de toda justicia pudiera mostrar su amor salvando a criaturas pecadoras sin dejar de ser justo. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Ese es el miserable salario que el pecado merece. De manera que alguien perfectamente santo, infinitamente valioso, tenía que morir en nuestro lugar. En otras palabras, solo Dios mismo podía salvarnos. Solo Dios mismo podía pagar nuestra deuda. Pero Él no podía hacerlo porque Dios no muere. Por eso Dios se hizo hombre. Solo como hombre podía morir para pagar nuestra deuda con la propia justicia de Dios. El Salvador tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. No podía ser de otro modo. Dios mismo tenía que venir y hacerse como uno de nosotros, introducirse en el tiempo, en un cuerpo de carne y cubrir su gloria divina con el velo de su humanidad. Gloria al Verbo encarnado. Acabamos de cantar, en humanidad velado. Eso fue lo que sucedió en la pequeña aldea de Belén hace casi 2000 años. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Me encanta esto, literalmente montó entre nosotros su tienda de campaña. Podemos traducirlo, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra es tabernacular. Puso su tabernáculo entre nosotros. El cuerpo humano de Jesús es el tabernáculo final en el que Dios manifestó su gloria. El cuerpo de Jesús es el nuevo templo, es el lugar de encuentro definitivo entre el hombre y Dios. Recuerden cómo le llamaban al tabernáculo en el Antiguo Testamento. Era la tienda de reunión entre el hombre y Dios. Bueno, Cristo es ahora ese lugar de reunión. Mi amigo, tú no tienes que ir a Tierra Santa en peregrinaje. No tienes que ir a ningún templo para encontrarte con Dios. Tienes que ir a Jesús.
Ese verbo eterno que en el principio era con Dios y que al mismo tiempo era Dios, a través del vientre de una virgen asumió una naturaleza de carne como la nuestra, una naturaleza verdaderamente humana sin renunciar en absoluto a su naturaleza divina. De modo que ese niño que se gestó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo era Dios y hombre a la vez. Es por eso que el nacimiento de Jesús tenía que ser virginal. No es porque hubiese algo pecaminoso en la relación sexual en sí. No, el sexo es un regalo de Dios, que no tiene en sí mismo nada de pecaminoso siempre que se disfrute dentro del contexto del compromiso matrimonial, como dice en Hebreos capítulo 13 versículo 4. El sexo es un regalo de Dios. La razón por la que Cristo tenía que nacer de una virgen es precisamente por el hecho de que ese niño era al mismo tiempo el preexistente Hijo de Dios. Pastor, me lo puso complicado. Ok, déjame ver si te lo explico, o hasta para que los niños que están aquí lo entiendan. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, dan inicio a la vida de una nueva persona. Pero el Verbo que se encarnó en María no comenzó su existencia personal en ese vientre. Fue su naturaleza humana la que se gestó en el vientre de María y se unió con la naturaleza divina, pero como el Hijo eterno de Dios, Él existía desde siempre. María no podía dar a luz a una nueva persona porque esa persona ya existía desde toda la eternidad. Por eso tenía que ser virginal. No podía ser de otra forma. De ahí la sorprendente profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2, que se cita mucho en estos días. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero ahora Miqueas aclara, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nacerá en la aldea de Belén, dice Miqueas, pero su existencia es eterna. ¿Cómo así? El Eterno nacerá en Belén. El Eterno nacerá en Belén. Porque el que se encarnó en el vientre de la Virgen María es el Hijo no creado de Dios. Verdadero Dios, verdadero hombre. Eso escapa, mis hermanos, por completo, eso escapa por completo a nuestra capacidad de comprensión. No en balde el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es un mega misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cristo era una sola persona. Él no era como el Gollum del Señor de los Anillos, que hablaba en plural de sí mismo. ¿Se acuerdan? No, Cristo nunca decía nosotros, no, yo. Era un yo. Una sola persona, dos naturalezas. Dos naturalezas completamente distintas entre sí. Dios es todopoderoso, el hombre no lo es. Dios lo sabe todo, el conocimiento del hombre es limitado. Dios está en todas partes a la vez, el hombre está confinado en el tiempo y en el espacio. ¿Cómo puede ser entonces que un individuo posea esas dos naturalezas y aún así continuar siendo una sola persona? Respuesta: no tengo la menor idea. Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe. Jesús es lo más extraordinario que alguna vez haya pisado esta tierra. Una sola persona, dos naturalezas, pero mis hermanos, esa realidad es evidente en todo el ministerio terrenal de Jesús. Puede caer exhausto en la popa de una barca y luego calmar el mar en tempestad. Asciende a los cielos cuando concluye su obra. O sea, Jesús físicamente está en el cielo, en un solo lugar a la vez, en un solo lugar. Todavía la naturaleza humana de Jesús sigue siendo humana, aunque glorificada. Jesús en su naturaleza humana está en un solo lugar, ahora mismo, a la diestra del Padre. Y al mismo tiempo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Verdadero Dios, verdadero hombre. Pero hay algo más en nuestro texto, una tercera enseñanza. Hoy mis puntos son larguísimos, los que están tomando nota van a pasar mucho el trabajo. Ese verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos revela al Padre como el Padre nunca antes había sido revelado. Ese verbo eterno que se hizo carne y habitó entre nosotros nos revela al Padre como el Padre nunca antes había sido revelado. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Yo sé que la Reina Valera dice el unigénito Hijo. No. La mayoría de los manuscritos más confiables dicen el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La palabra allí es, Él le ha hecho la exégesis. De ahí es que viene la palabra exégesis. Cuando tú y yo estudiamos la Escritura y extraemos su significado, estamos haciendo una exégesis. Bueno, lo que el texto está diciendo es que el unigénito Hijo es el que le hace la exégesis al Padre. Vimos su gloria, dice Juan. Y Juan parece estar aludiendo aquí al monte de la transfiguración. ¿Recuerdan cuando por un instante Cristo permitió que los discípulos que estaban con él, Pedro, Juan, Santiago, vislumbraran algunos destellos de su gloria divina por un momento? Pero personalmente creo que lo que Juan nos está diciendo aquí es mucho más profundo y definitivamente mucho más consolador. En Cristo, los discípulos vieron en forma corporal la manifestación más gloriosa de la gracia y de la fidelidad de Dios. Ven, el texto dice gloria como del unigénito del Padre. Y Juan, ¿cómo fue que vimos esa gloria? ¿Cómo fue que ustedes vieron esa gloria? Porque Él es lleno de gracia y de verdad. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria en Éxodo capítulo 33? Dios respondió su petición proclamando su nombre delante de Moisés, es decir, dándole una revelación de su carácter. Lo voy a leer en la Reina Valera de nuevo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, al malvado. Dios pudo haberle dicho muchas cosas a Moisés para mostrarle que Él es glorioso. Él venció a Faraón para libertar a su pueblo. Él abrió el Mar Rojo en dos. Él hizo que saliera agua de una roca. Pero no hay nada de eso aquí.
¿Sabes en qué consiste mi gloria, Moisés? En que yo soy un Dios misericordioso y fiel. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Esa fue la gloria divina que se hizo visible en el Verbo encarnado. Pero como Moisés jamás soñó que esa gloria podía ser vista. Versículo 16. Pues de su plenitud tomamos todos hemos recibido y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo le hizo el exégesis. Decía el puritano Richard Sibbes que Cristo no es más que pura gracia revestida de nuestra naturaleza. ¿Quién es Cristo? Pura gracia, pero revestida de nuestra naturaleza. Lo que hace glorioso a Jesús no fueron sus enseñanzas. Lo que hace glorioso, o más glorioso, porque sus enseñanzas fueron gloriosas, pero lo que hace más glorioso a Jesús no fueron sus milagros. Lo que hace más glorioso a Jesús es la belleza de su bendita gracia. Una gracia que está disponible hoy en el Evangelio para todo aquel que cree. Por eso es que este texto es precedido de las palabras del versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es Dios el que los engendra, pero somos nosotros los que creemos. ¿Tú te das cuenta, mi hermano, que si Dios te abrió los ojos y te atrajo a Cristo en arrepentimiento y fe, tú posees el mayor tesoro, la más grande bendición, el mayor de los privilegios que un ser humano podrá disfrutar jamás? Mira, yo no sé las tribulaciones y aflicciones que tú puedas estar experimentando en este momento. Si tú conoces y tienes relación e intimidad con ese Verbo que se hizo carne, tú no eres digno de lástima. Escucha lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2. Luego de describir lo miserable que era nuestra condición sin Cristo. Y por favor, mientras leo, nota las expresiones superlativas de Pablo. Pero Dios, o sea, nosotros éramos unos miserables todos, pero Dios, que es rico en misericordia, Él no es misericordioso, no. Él es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Pablo pudo haber dicho, por el amor que nos tuvo. No. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Saben para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico en misericordia, derrochador en su amor, abundante en las riquezas de su gracia, y todo ese tesoro es nuestro en Cristo. A pesar de nuestros pecados y debilidades que todavía cometemos. Dice Jonathan Edwards
que Cristo murió para demostrar que el amor del Señor es un océano sin orillas y sin fondo. Cristo murió para demostrar que el amor de Dios es un océano sin orilla y sin fondo. Es un océano insondable de gracia en el que estamos sumergidos por causa de Jesús, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Alguien dijo una vez: mi amigo, si tú estás aquí en esta mañana y tú no tienes a Cristo, escucha esto. Y si tú estás aquí en esta mañana y tienes a Cristo, escucha esto. El Evangelio es la invitación a permitir que el corazón de Cristo nos colme de alegría, porque ya hemos sido encontrados, rescatados e incluidos. De paso, esta palabra está de moda. Esto es verdadera inclusión. Hoy cantamos Tu gracia es mayor, ¿verdad? Si grandes son mis pecados. Ahora se me fue la canción. Mis faltas son muchas, su gracia. Es mayor. ¿Saben que ese himno, yo creo que se basó en una carta de John Newton, que escribió nada más y nada menos que en marzo de 1767? John Newton era famoso por sus cartas. Era un pastor que pastoreaba a través de cartas y a través de su persona, obviamente en su iglesia. Pero John Newton le escribió una carta a un amigo que parece que estaba pasando por un momento de dificultad, y le dice: no dejes que tus sentimientos te desanimen, porque si nuestro porque si nuestro médico es todopoderoso, nuestra enfermedad no puede ser incurable. Y si no desecha ninguno que venga a él, ¿por qué deberías temer? Nuestros pecados son muchos, pero mayores sus misericordias. Nuestros pecados son grandes, pero su justicia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Creyente, no huyas de Dios. El diablo quiere que tú huyas de Dios. El diablo quiere hacerte dudar del amor de Dios. El diablo quiere que te sientas desechado de Dios. Pero eso no puede pasar, porque el Verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. Y Juan no quería que nosotros tratáramos de interpretar qué tenía eso que ver con nosotros. Así que él dice, y de esa plenitud, ven, él es lleno de gracia y de verdad. Y por si acaso te lo estás preguntando, de esa plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia.
Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, mi amigo, recuerda que la gracia se hizo carne en Jesucristo y está disponible para ti hoy, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él es el punto de encuentro entre el hombre y Dios. Él es el tabernáculo definitivo en el que Dios manifiesta su presencia salvadora para todo aquel que cree. Mi amigo, no sigas siendo el enemigo de tu propia alma. No te sigas haciendo tanto daño. No seas tan necio. Y créeme que te digo necio con cariño, porque quiero que abandones tu necedad. No sigas siendo el enemigo de tu propia alma, rechazando el tesoro que hoy Dios te ofrece en Cristo, si vienes a Él arrepentido y confiando únicamente en Él. ¿De verdad tú prefieres recibir todo el peso de la justicia divina cuando tengas que comparecer delante de Él en el día del juicio? ¿Tú prefieres eso? ¿O recibirás por la fe a ese verbo que se hizo carne por amor a pecadores, lleno de gracia y de verdad? Oh, mi amigo, ven a Cristo y báñate aquí y ahora en ese río desbordante de misericordia y gracia que el Rey de Gloria está poniendo hoy al alcance de tu mano, únicamente por medio de la fe. Báñate en ese río y vas a recibir de esa plenitud todos los días de tu vida y hasta la eternidad. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Vamos a orar. Padre bueno, ¿cómo podemos nosotros hoy expresarte gratitud en una forma adecuada por un regalo como Jesús? Señor, cuán limitado es nuestro vocabulario para alabar al Cordero. Y muchas veces, Señor, cuán tacaño es nuestro corazón para alabar tanta misericordia. Perdónanos, Señor, por no apreciar en su justa medida el regalo que tú nos has dado en Cristo. Perdónanos, Señor. Pero te habíamos pedido al principio de este servicio, te pedimos dos cosas: que nos asombres y que traigas salvación en medio nuestro. Asombra a tus hijos, Señor, y salva a los perdidos, porque te lo pedimos en el precioso, precioso, precioso y grande nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén.